buenas tardes a todos y a todas. Bueno, 4:52, última sesión del día, si no me equivoco, así que, bueno, os presento rápidamente a Xavier. No sé si te quieres presentar. Soy el People Director de Mr. Wonderful. Encantado de estar aquí. Gracias. Mai. Directora de Comunicación Corporativa de Uriac. Carolina. Yo soy directora de Experiencia de Cliente y Sostenibilidad en Schneider Electric. Y a Sergio. Y soy Chief People Officer de Pastas Radio. Así que nada, como veis, 4 empresas que nos irán contando un poquito más a lo largo del día sus casuísticas. Avisaros de antemano que esperemos que sea menos, lo hemos hecho de tal manera que os aporte valor y bueno, teniendo en cuenta también las horas que son, ¿vale? Así que esperemos no aburriros y aportaros mucho valor. Bueno, vamos a cubrir un poco esta nueva temática organizativa, esta nueva forma de organizar empresas. Vamos a tocar también el tema de la metodología Agile y finalmente hablaremos un poquito de cómo la tecnología es el vehículo conductor que permite este cambio. Así que, bueno, empiezo por ti, Sergio, si te parece. ¿De dónde venís? Ya estamos un poco hartos de la palabra pandemia, sí. Pero bueno, es un pasado relativamente reciente. ¿De dónde venís como organización en Pastas Gallo? Y si habéis notado este cambio al modelo híbrido y a nuevas formas de organización, donde alguien puede reportar a varios equipos o, digamos, se le dedica más tiempo a la cohesión dentro de los departamentos. A nosotros justo además nos confluyeron varias circunstancias, ¿no? Cambio de propiedad de empresa familiar a empresa participada por un fondo de inversión y a su vez pandemia de por medio y entonces, bueno, veníamos como muchas de las empresas de un modelo tradicional, bastante presencial y derivado de todo este periodo que llevamos trabajando, donde prácticamente teníamos todas las fábricas obviamente a pleno rendimiento, pero las oficinas trabajando en remoto o en teletrabajo al 80, 90, 100% durante mucho periodo del tiempo, pues ahora que ya remite la pandemia, sí hemos vuelto a la oficina en ese concepto híbrido en el que pues bueno, nos permite poder tener lo bueno que nos ha permitido y que también te permite desde temas de conciliación, desde temas de una productividad bastante alta, de organización, etcétera, y de planificación en la parte de lo que es trabajo en remoto o trabajo en teletrabajo, y la parte presencial de engagement, de reuniones, de estamos cambiando cultura, de ciertas cuestiones que es bueno tenerlas dentro. Lo que sí nos ha permitido es un acelerador. O sea, el cómo estamos trabajando a día de hoy, sin pandemia por medio, o tanto a nosotros como yo creo que muchas organizaciones, pues te puede costar 4 o 5 años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, o más. Y en este caso, pues ya lo tenemos como bastante instaurado. Y el híbrido sí que es un formato que volver 100% al presencial, si hiciésemos una encuesta, en nuestros empleados hemos hecho que lo hiciésemos la población general y de esas también se van haciendo, pues es muy reducido quien quiere volver al 100% al presencial. Es una buena fórmula y con la cual, pues bueno, estamos contentos. Venimos del tradicional, estamos en el híbrido y estamos contentos. Desde el punto de vista organizativo, ¿habéis notado un cambio? Es decir, hay personas, las líneas de reporting han cambiado, son más amplias. Estamos, o sea, en ese cambio cultural estamos haciendo un diseño de organización nueva. La organización de cómo era hace 3 años ahora ha cambiado completamente. Organigramas, departamentos, personas nuevas que nos hemos incorporado dentro de la organización. Ha habido pues mucha integración de talento nuevo con el talento que está dentro de lo que es la organización. Y todo ello, pues bueno, lo que nos está permitiendo es poder trabajar más en proyectos, poder trabajar fuera de lo que eran silos, compartir visiones, trabajar mucho más la inteligencia colaborativa, es decir, poder trabajar más interdepartamentalmente. Sí. Nuestro sistema de objetivos prima muchísimo el logro colectivo. Hay una parte de logro individual, pero permite mucho, o sea, y en este caso evalúa bastante el logro colectivo y con lo cual pues favorece y permite que los equipos vayan trabajando de manera más fluida. Y también de haber pasado de un único reporting a 2, 3 reportings sin ser una mega multinacional enorme donde tienen 10.000 reportings matriciales, pero sí cada vez es más frecuente tener un responsable jerárquico, un responsable funcional y posiblemente jefes de proyecto en el cual te están guiando y con lo cual tienes diferentes reportes dentro del grupo. La ventaja es que te puedes ir con el jefe que te cae mejor. Por ejemplo, Mike, ¿vosotros también os ha afectado o habéis tenido este cambio que comenta Sergio? Totalmente. Cuando hablamos de Uriac, para quien no lo conozca, ¿no? Hablamos de Aquilea, Fisiocrem, Piedramina, AB de
época. Al final nosotros recientemente hemos hecho una desinversión en lo que era nuestro negocio farmacéutico más tradicional. En diciembre hicimos una desinversión en este negocio. Pasamos de ser una estructura en España de 600 a 200. Todo esto, imaginaros, pues pandemia, desinversión. ¿Pero para qué? Para conseguir focalizarnos 100% en lo que nosotros llamamos el Natural Consumer Healthcare, que al final son productos naturales con una base científica por detrás, ¿no? Entonces esto se convierte en nuestro propósito, porque creemos que en el poder de la naturaleza potenciado por la ciencia como la mejor manera de cuidar la salud y el bienestar de las personas. Y esto empieza desde dentro. Tenemos mucho foco en nuestras personas, en qué necesitan, cómo podemos hacerlo. Y claro, obviamente hemos implementado un modelo híbrido que nosotros llamamos flexibilidad responsable no regulada. Parece antagónico, pero claro, cuando hablamos de flexibilidad y empezamos a definir que vamos a teletrabajar 2 días, bueno, entonces estamos marcando una norma, estamos poniendo restricciones. Entonces, esto no es antagónico con la flexibilidad y nos hacíamos este tipo de preguntas. Por lo tanto, básicamente hemos establecido un marco de convivencia donde dejamos bajo uno de nuestros valores, que es la confianza, que conlleva inherentemente la responsabilidad, este marco de actuación donde todos convivimos en armonía y está funcionando muy bien, ¿no? Porque de esta manera también empoderamos a nuestros colaboradores a que se sientan parte del proyecto y cada uno se pueda organizar. Tenemos gente que le encanta venir a la oficina, viene cada día, gente que prefiere venir 2, 3, bueno, cada uno se autoorganiza y eso es lo que nosotros queremos priorizar por encima de todo. Xavi y Carolina, brevemente, ¿os ha pasado parecido? ¿Habéis sufrido este cambio a nivel organizacional? Nosotros, la verdad es que Mr. Wonderful, no sé cómo os imagináis cómo es, pero es una compañía muy dinámica, muy startupera, con un trabajo, pues bueno, como comentabais también, muy con equipos cruzados. Y la verdad es que vivimos un momento dulce ahora mismo, porque siempre ha sido esa la cultura, como os decía, porque los fundadores son muy jóvenes, tienen 40 años, y ahora desde febrero tenemos un nuevo CEO que también sigue impulsando esa manera de trabajar, con lo cual pues la verdad es que vivimos un momento dulce, con grandes retos o con intención de crecimiento. Y recientemente además hemos cambiado también las oficinas con un entorno mucho más colaborativo también, abiertos, open space, y donde se favorece la comunicación. Y ahora un poco, y ahora te doy voz a ti y nos cuentas, Carolina. Yo como empleado, yo no estoy en recursos, o sea, me dedico a los recursos humanos, trabajo en Personio, pero soy account executive, estoy más en la parte de consultoría y ventas. Claro, habéis mencionado todos y todas la parte de colaboración. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo mides que se está colaborando? Y también ahora con el teletrabajo, porque antes en la oficina, ¿verdad? Pues se ve quién ayuda más a esa persona que está un poco más perdida, o quién en la oficina es como más, a quién va la gente a preguntar, quién ayuda a los compañeros. ¿Estáis poniendo algún KPI, algún medidor para ver que esto funciona? Que cuando alguien reporta a 2 personas, ¿funciona? ¿Cómo lo hacéis? No sé si quieres empezar. A ver, primero poner un poco en contexto lo que es Schneider Electric, porque hay mucha gente que aún no conoce. Nosotros somos una empresa que gestionamos la energía, somos unos partners de gestión energética. Y somos una empresa que tenemos ya 200 años, es decir, que ya llevamos varias transformaciones, pero yo creo que una de las más importantes es la que estamos haciendo ahora con toda la transformación digital, todo el tema de la transformación ecológica o energética. Y estamos en 150 países, imaginaros 150.000 empleados, por lo tanto, lo que es la cultura de la empresa es algo muy potente y que tenemos que hacer pues, que esto esté unificado a nivel mundial. Sí que creo que hay un punto y yo creo que evidentemente pasa todo por la cultura, porque al final las personas hacen las empresas y la cultura tiene éxito si hay personas detrás que apuestan por ello. Entonces yo creo que no es que tengamos unos KPIs específicos, sí que tenemos unos KPIs a nivel, por ejemplo, más que KPIs, no me gusta hablar mucho de KPIs, yo creo que al final los KPIs sirven solo para medir unos objetivos que nos ponemos para poder llegar a un propósito. Y al final nuestro propósito es poder hacer un mundo o crear un mundo más sostenible. Y dentro de la sostenibilidad está la parte de las personas y está en que los trabajadores también se sientan a gusto para atraer al talento. Por lo tanto, yo creo que los objetivos que tenemos es sobre todo trabajar mucho con la diversidad, y ahí entraría el crear esos entornos mucho más
colaborativos, mucho más diversos, donde potencie el empoderamiento de la gente, donde se valore el que si cometes un error no pasa nada, lo importante es probarlo. Claro. Y que tomen esas decisiones, porque al final es un cambio de mindset, ¿no? Cuando hablamos de una empresa donde a lo mejor la edad media estamos hablando de 40 y pico de años, pues yo cuando empecé el cometer un error pues no estaba tan bien visto, ¿no? Entonces ahora potenciamos dentro de esta cultura que le llamamos la cultura de la confianza, en que tú puedas empoderarte para tomar decisiones, y esto a nivel de todos los equipos. Y aquí los líderes de las empresas son los que tenemos el peso más importante. Claro. Si nosotros no creemos en eso y ayudamos a desarrollar a nuestros equipos para que se empoderen, para que tomen esas decisiones, difícilmente vamos a poder llegar claro. a estos objetivos que nos marcamos dentro de todos estos entornos más colaborativos y al final más innovadores. Comentabas, Sergio, que en Pastas Gallo ahora viene una transformación en la línea de lo que decía Carolina, ¿no? De empleados que ya llevaban tiempo con empleados o talento más nuevo, ¿verdad? ¿Cómo también le habéis dado esta importancia a la cultura para aseguraros de que detrás del KPI todos los empleados y empleadas saben el porqué de las cosas? Nosotros hemos definido valores de marca, son los valores de compañía con valores de marca, que están completamente fusionados, son los mismos, y son sobre los que estamos trabajando y evaluando, ¿no? O sea, haciendo una dirección por valores. Tenemos un hashtag que la verdad que forma parte de nuestra transformación cultural, que es el hashtag gente de buena pasta. Muy bien. Es como nos estamos... es un poco el core de donde nace nuestra cultura, en el que evaluamos y queremos que entre gente con nuestros valores, y además queremos que sean de buena pasta, ¿no? Ajá. Y eso te favorece que el clima, pues bueno, no sé, ayer por ejemplo venía un proveedor a visitarme y me decía, ostras, estaba esperando 5 minutos en recepción, pero ya veo risas, veo tal, veo... Claro. Son cosas que se respiran, ¿no? Es un poco lo que tratamos de promover, ¿no? Que podamos trabajar bien con ese tipo de valores, pero que a su vez, ¿no? que pueda ser con pues, buenos propósitos. Muy bien. Xavi, en esa línea, algo que yo siempre he visto en las empresas tecnológicas en las que he trabajado, ahora en Personio, es que esto a la hora de atraer talento implica que le tenemos que dedicar, desde recursos humanos, un gran esfuerzo en la entrevista o en las entrevistas a la parte cultural. Es decir, ya no vale solo con preguntar al candidato, oye, ¿sabes Excel o eres una buena ingeniera? Sino, oye, ¿tú encajas aquí? ¿Eres de buena pasta? ¿Esto cómo lo hacéis? Porque esto entiendo que también alargáis, se alarga el proceso de entrevistas. ¿Cómo lo perciben los candidatos? No sé, ¿qué supone para una empresa invertir más tiempo y dinero, pero a la larga estás contratando un talento que tiene una cultura acorde con a donde queréis ir, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues es clave la pregunta que acabas de hacer, Javier, porque el encaje cultural de la persona con el puesto o con la compañía, si no se da, la contratación va a fracasar seguro. Claro. Te diré que no hay una ciencia, o sí, no lo sé. Supongo que al final, llevando 20 años dedicándonos a los recursos humanos, al final acabas encontrando... se le llama intuición, pero que ya sabéis todos que la intuición realmente no existe, sino que son una serie de indicadores que te vas procesando en el cerebro y acabas detectando a aquella persona que sabes que va a encajar con el jefe, que va a encajar con la organización, que va a poder trabajar en esos equipos cruzados, pero es clave hacer un buen proceso para encontrar bien el encaje. Mai, ¿cómo lo veis vosotras? Totalmente, o sea, es clave. Nosotros, bueno, nunca nos conformamos, también forma parte de nuestro ADN y está vinculado a nuestro valor de la ambición, y esto viene muy ligado con la metodología Agile. ¿Y por qué digo que no nos conformamos? Porque constantemente estamos redefiniendo nuestros procesos. Además hemos crecido mucho y muy rápidamente en lo que es geográficamente nuestro footprint en Europa, porque mencionamos el líder es el Natural Consumer Healthcare en los próximos 5 años, y esto nos ha llevado a que tengamos que reinventar constantemente nuestros procesos. Entonces tengo aquí al equipo también de People, y constantemente es lo que funcionaba ayer, mañana deja de funcionar, ¿no? Están ahí y ellos lo saben, ¿no? O sea, continuamente nos dicen, bueno, esto funciona, pero ¿podemos hacerlo diferente? Sí, pues vamos a intentarlo. Entonces estamos constantemente en esta actitud de cambio, pero en la que hay dos focos que son básicos, que es el propósito y los valores, y esto no cambia. ¿Por qué? Porque es lo que define nuestra cultura, y es muy importante. A la hora de hacer un proceso de selección hablamos de la parte hard y la parte soft.
Cuando viene un candidato, nosotros decimos, la parte hard, si estás aquí con nosotros sentados, es porque ya la tienes. Porque en el Claro. papel, bueno, obviamente podemos hacer las competencias técnicas, siempre que hay que acabar de perfilar, esto somos conscientes, pero lo que queremos realmente sentir cuando están con nosotros es esta parte de personas. Tienen los valores, creen en el propósito, está vinculado a la compañía ya incluso antes de entrar. Buscamos lovers, ¿no? Esto es como un proceso de, siempre decimos de cuando te estás enamorando, ¿no? Con tu pareja, ganamos, ¿no? Esto de, hay la guerra por el talento. No creemos en la guerra por el talento. El talento es infinito y tenemos que tener los líderes que hagan que aflore el talento en cada una de las personas, porque todos tenemos algún talento inherente a nosotros. Así que en un proceso de selección básicamente lo que queremos es esto, ¿no? ¿Cuál es tu talento? Es lo que nosotros buscamos, y hay match o no hay match. Yo, fíjate, en persona a mí me sorprendió para bien. Yo venía de Meta y ahí sí que se valoraba también mucho la cultura. Y yo, de las 5 o 6 entrevistas, la mitad de las preguntas eran en torno a los valores. Carolina, aquí hay mucha gente que seguro que está de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero ¿cómo alguien a lo mejor de otra visión, o una persona a dirección, cómo se convence a dirección de todos estos cambios culturales, organizativos? Porque muchas veces implicarán dinero en rebuscar más, y no vale una entrevista y contrato. No, tengo que hacer 3 o 4 para que tanto los candidatos me conozcan a mí como empresa, como yo a los candidatos. Tengo que invertir en desempeño y desarrollo. Tengo que dedicar tiempo y dinero a tener un espacio diverso. Seguro que hay muchos aquí que tenéis esas conversaciones. ¿Cómo convencéis a dirección o a alguien de finanzas que a lo mejor de primera solo ve un coste o solo ve un gasto? No sé si tenéis algún truco para la audiencia. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? No es fácil, pero sí, yo creo que si no parte de dirección ya difícilmente se va a poder implementar nada. Entonces yo creo que hay que expresarlo con datos. Yo soy muy data-centric, entonces a mí yo no me convence si no hay unos datos detrás, pero también con el ejemplo, es decir, hacer acciones que se vea cuál es el resultado de esa acción y poco a poco ir amplificando. Cuando hablamos de lo del talento, yo creo que evidentemente que el talento puede ser infinito, pero que sí que creo que cada vez va a haber más lucha por el talento entre empresas. Y antes el candidato o la empresa elegía qué candidatos iban a trabajar en sus empresas, pero ahora no. Ahora son los candidatos los que eligen a qué empresa quieren trabajar. Y nosotros, como empresa, nos tenemos que poner las pilas para ser lo más atractivas posible, para que esos candidatos con mayor potencial quieran trabajar en nuestra empresa. Y evidentemente, si hay unos valores que no se corresponden con la realidad de la empresa, no vamos a tener el mejor talento. Por lo tanto, tenemos que ser muy íntegros con la cultura que vendemos y con las acciones que hacemos. Y a nivel de dirección, una vez se ven esos resultados, va increciendo. Claro. Pues empezamos, por ejemplo, con el teletrabajo empezamos nosotros hace 12 años, cuando ni siquiera se hablaba mucho del teletrabajo. Empezamos con el teletrabajo con alguna persona que empezó a hacerlo. Es cierto que cada vez más se vio que si hay una relación realmente de confianza con aquel empleado, al final la productividad es mayor. Y esto poco a poco se ha ido viendo y con los resultados se ha presentado en el comité de dirección. Y a día de hoy prácticamente todos los empleados de la empresa tienen teletrabajo, estamos directamente con una metodología híbrida y no le digas a nadie que le vas a quitar el teletrabajo. Claro. Porque a día de hoy, incluso la manera de medirlo es que la propia satisfacción del empleado nos lo dice. Cada vez ha aumentado más, estas nuevas maneras de trabajar cada vez son mucho más valoradas por los empleados. Ya ha mencionado Sergio encuestas, y tú también ahora, ¿no? Hacéis todos encuestas de satisfacción, las hacéis anónimas, no las hacéis anónimas, no sé si nos queréis contar un poco porque también es algo. Yo me acuerdo cuando empezó el teletrabajo en pandemia, yo como empleado decía, bueno, a lo mejor me gusta ahora y no dentro de 6 meses. Entonces entiendo que desde luego las encuestas son recurrentes, ¿no? No sé cómo lo hacéis vosotros. Las encuestas tienen que ser, bajo nuestro punto de vista, claramente anónimas y que no pueda segmentar tampoco según qué colectivo, si es limitado, si es pequeño, para que la persona efectivamente te responda con total sinceridad y además pueda, porque esos resultados al final que extraigas te van a permitir mejorar y te van a permitir continuar con ese cambio cultural del que hablaba Carolina, que estoy totalmente de acuerdo, que si no viene de la dirección, no tienes nada que hacer. Uno de los claims de nuestro CEO, no propósito de la compañía, que sí, pero
que es del CEO, es people first. Entonces, claramente tenemos que trabajar hacia esa línea. ¿Se puede con un buen programa para un empleado atraer talento más allá del salario? Porque el salario importa. ¿Cuánto importa? ¿Cómo lo veis? Depende de la vertical, entiendo, pero esto es algo que también... ¿Cómo lo balanceáis? Yo he cambiado mucho, ¿no? O sea, salario sigue y puede seguir siendo importante para una parte de tus empleados. No deja de existir, obviamente, porque al final del día 30 llega, ¿no? Pero obviamente esas políticas grandilocuentes en las cuales tenías política... Yo creo que ahora mismo la política general es muy complicada, que tenga un éxito en cualquier tipo de compañía. Y es un cambio de paradigma. Hemos de gestionar muy retribución a la carta. Esa retribución a la carta no solamente obviamente es económica, es desde un punto de vista de conciliación, de cuidado de salud, de formación, de desarrollo. O sea, al final el conjunto, ese salario emocional con ese salario económico retribuido de diferentes maneras, el impacto cada vez es mayor. Si además lo miras generacionalmente ya, absolutamente es sin duda, ¿no? O sea, es bastante diferencial, ¿no? Con lo que implica otra manera igual que implica otra manera de gestionar, otra manera de dirigir, otra manera de retribuir, es otra de ellas, ¿no? Y el tiempo es oro, o sea, es lo único en esta vida que no podemos comprar, es el tiempo. Entonces, ese factor y valor tiempo nos lleva, el mismo Nueva Zelanda ya está trabajando con las semanas con 4 días a la semana. Es algo que no veo lejos, o sea, es decir, igual a lo mejor si nos preguntan hace 5 años podría ser una quimera. Hoy en día no es una quimera que lleguemos a una jornada de 4 días a la semana, es posible. Este tema también lo hemos puesto en la mesa en Personio, de los 4 días. ¿Algún consejo a alguien que esté empezando a pensar en todo este salario emocional, la cultura? ¿Por dónde se empieza? Yo imagino a recursos humanos, una empresa, da igual que seáis 30 o 300, cada uno tiene su complejidad. ¿Por dónde empiezo? Si quiero... Imaginaos que nunca he pensado en esto, en la cultura. Mike, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo primero es definir la cultura. Es que es lo que lo sustenta todo. La cultura es lo que va a marcar tu hoja de ruta, es tu brújula. Todas las decisiones que tomes a nivel de negocio e incluso del día a día tienen que estar basadas en tu cultura y en tus valores. Entonces, está claro, no todas las empresas podrán hacer 4 días. Empresas industriales tienen fábricas trabajando 24 horas, probablemente no. O encontraremos otra forma, no sé cuál es, porque hay muchas incertidumbres, ¿no? Pero hay que ser consecuente en las necesidades. Obviamente esto es una balanza. ¿Qué necesita el negocio? ¿Qué necesitan las personas? ¿Y cuál es el punto de equilibrio que encontramos entre todos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de generar alianzas y hacemos alianzas de equipo donde nos sentimos todos cómodos de cómo te queremos trabajar, y la cultura no deja de ser una alianza en la que todos nos identificamos y es un contrato informal que todos aceptamos, ¿no? Y quien no actúa de esa manera, pues es un poco que chirría casi. Y esas personas generalmente acaban saliendo incluso ellos mismos por inercia, porque dicen, uy, aquí me siento que no estoy a gusto, ¿no? O sea, lo primero es la cultura. Es que qué valores te identifican y después cómo lo has estado abordando y lo conviertes en planes de acción y en tu día a día, en el hacer. También, Carolina, cuando los empleados están acorde con la cultura de la empresa, cuando vienen mal dadas, también puede que se queden, luchen, aporten valor, piensen en la empresa, ¿no? Sí, además eso se está viendo actualmente, claro. ¿no? En el contexto en el que estamos actualmente trabajando, que es tan volátil. Si realmente no tenemos las personas bien comprometidas con la empresa, difícilmente vas a obtener buenos resultados, ¿no? Porque además confiamos en que las personas nos van a traer también esas ideas para transformar, esas ideas para hacerlo diferente de lo que lo hemos estado haciendo hace 10 años, ¿no? Entonces dependemos mucho de las personas para tener buenos resultados en una empresa. Por lo tanto, sí. Antes de cambiar de temática, tenemos aquí 4 empresas de distintas verticales, y esto lo vemos también mucho en Personio. Esto ya aplica a todas las verticales, ¿no? Ya no es, yo soy tecnológica, de alimentación, industria, textil, da igual, ¿no? O sea, esto es algo... Hay alguna vertical que quizá sea un poco más vanguardista, pero esto es algo que todas las empresas pueden aplicar, ¿verdad? No sé si tenéis algún ejemplo o cómo lo veis. Nuestro ejemplo sería muy sencillo. No sería tanto como vertical, pero nosotros tenemos claramente 2 colectivos diferenciados, el personal de estructura, donde también hay diferentes colectivos, y el personal de retail. Lógicamente tienes que tener políticas diferentes en trabajo híbrido y demás. En tienda no
no se puede lógicamente hacer teletrabajo, pero dentro de los equipos de estructura, como os comentaba también, no es lo mismo un equipo de foto donde puede disparar en el estudio y luego tiene que cargar el trípode y no sé qué si tiene que disparar en otro sitio, que pues un equipo, pues no sé, con un trabajo más administrativo o similar. Entonces, claramente nos tenemos que adaptar a cada una de las verticales o áreas o necesidades de los equipos bien diferenciados, porque no todos los trabajos son iguales. Claro, porque la conciliación de alguien que tiene que sí o sí estar presencialmente es un poco distinta a la de alguien que puede teletrabajar. ¿Cómo estáis capeando esto? Nosotros utilizamos exactamente la misma política. Estés en el comité de dirección o mi equipo que está al teléfono atendiendo al cliente con un trabajo ininterrumpido. Yo creo que el concepto es que en cualquier momento, primero, que nosotros como líderes tenemos que ver cómo basculamos y organizamos esos equipos para que tengan las mismas ventajas que cualquier otra persona que pueda tener por la posición, un poco más de flexibilidad, y eso creo que es un trabajo que tenemos que hacer, porque si no estaremos también diferenciando como personas de un rango y personas de otro, y yo creo que esto no lo queremos. Y tampoco conseguiríamos que ellos estuvieran bien comprometidos, sobre todo cuando las dan mal dadas, ¿no? Y necesitas que salga la gente y salga lo mejor de ellos. Esto primero, y después que hay un concepto como tal de pues, la manera de trabajar más agile, que es aplicable absolutamente en cualquier posición. Es cierto que, por ejemplo, para proyectos se ve como más claro, o en startups se ve más claro, pero al final, cuando vemos grandes empresas como puede ser Schneider Electric, al final también hacemos alianzas con startups y nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Y utilizamos pues nuestras capacidades corporativas para ayudar a startups y ellos nos ayudan con esa parte a lo mejor más de innovación o estas nuevas metodologías. Y yo creo que cada vez más hay más alianzas entre empresas totalmente diferentes que conseguimos con ese conocimiento colaborativo salir a un mercado pues que cada vez está más volátil, cada vez es más indefinido y que no sabemos cómo las van a dar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Igual es una pregunta difícil porque depende del caso, pero ¿qué puede aprender la empresa tradicional o qué suele aprender de la startup y viceversa? Pues aquí... bueno. Sí, no, las dos, en el orden que queráis. Es que estaba viendo arriba porque ha dicho startup y yo decía, no en el orden que queráis. La lengua, ¿no? Nosotros, de hecho, en Uriac, como estamos haciendo crecimiento orgánico e inorgánico, compramos una empresa que hasta hace nada era startup, ahora ya por su dimensión ya no lo es, pero es Naturitas, que a lo mejor algunos lo conocéis, pero es un portal de e-commerce online donde podéis adquirir productos naturales, os lo recomiendo, aquí venga spam. Y entonces, básicamente, nosotros, ¿qué es lo que aprendimos de ellos? Ellos queremos que mantengan esta cultura de startup y nosotros aprendemos porque generamos dinámicas y sinergias. De hecho, hacemos bootcamps internacionales donde los equipos de todos los países junto con ellos aprenden. También hacemos como ponte en mi lugar, ¿no? Y llevamos a gente a Naturitas, allí a trabajar con ellos y luego en Naturitas vienen a Uriac. Entonces todos hemos ido aprendiendo. Por un lado, la startup, claro que tiene cosas que le podemos enseñar nosotros en un tema más de profesionalización, de eficiencia, de acabados más de calidad, que en un momento en el que estás creciendo tienes que asegurar, pero ellos nos enseñan a hacer cosas de manera mucho más ágiles que nunca nos lo hubiéramos planteado, porque son menos robustos, porque una empresa grande al final es muy osado decir, somos agile. No, hacemos todo lo posible por ser agile y estamos intentando eliminar todos los procesos agile posibles, pero todavía tenemos 500.000 comités de innovación, de no sé qué, y al final se toman muchas decisiones que luego no se implementan. Nosotros lo que queremos es evitar esto a toda costa, ¿no? Entonces, como es una realidad que nos encontramos y no queremos ser osados, es, oye, nosotros nos gusta seguir aprendiendo, que nos nutran, y esto es un toma y da constante en los que todos nos seguimos retroalimentando. Pero, por supuesto, tenemos mucho que aprender y, al contrario, lo que me gustaría también es ir a otras startups también para no acabar siendo endógenos, ¿no? Y no quedarnos solo con Naturitas. O sea, que al final sería un poco la empresa tradicional aprende métodos ágiles e innovación, quizás romper un poco las barreras, pero también la empresa tradicional pues tiene un know-how de, oye, sí, pero hay que hacerlo bien, métodos probados durante años. ¿Cómo lo veis vosotros, Carolina? Bueno, es que más o menos es lo que ya estamos súper alineadas. Yo diría, pues esto, la agilidad, la disrupción, el hacerlo totalmente diferente.
lo que aportamos nosotros, una governance. Claro. Es cierto que nosotros a nivel de calidad somos muy estrictos, Claro. a nivel... Entonces, ese proceso tan estricto, tan de calidad, tan seguido, Claro. Eso se lo podemos aportar experiencia a nivel de mercado, porque al final nosotros le podemos aportar el conocimiento de mercado que tenemos histórico. Claro. Puede ser que en este momento estén pasando 1000 cosas, Claro. pero tenemos un conocimiento mucho más amplio que a lo mejor ellos solo ven una parte. Claro. ¿no? Lleváis Pero 200 años operando. 200 años. Algo Y hemos sabéis. cambiado, vamos. Algo Quien la sabréis. conocía hace 200 años ahora, nada que Pues ver. sí. Pero sí que es cierto que creo que hay unas sinergias y tanto Claro. hablamos de startups como podemos hablar de pymes, porque también conocen nichos Claro. que nos pueden ayudar nosotros a tener una visión más amplia y al final todo complementa. Claro. Y lo más curioso es que hay competidores del pasado que Claro. ahora son partners nuestros, ¿no? Claro. Que Qué hoy interesante. trabajamos de partner y mañana hablamos y mañana estamos compitiendo por una oferta, ¿no? Entonces es magnífico lo que está pasando. No. Además seguirá pasando, ¿verdad? Lo que ahora es Agile, bueno, dentro de 15 años que iremos en drones, pues será lento, ¿no? Entonces, esto de esta inteligencia colectiva, de la que hablaba también Sergio, es muy, muy importante. Nos quedan 10 minutitos y sí que quería también ahora, hemos hablado de cultura, hemos hablado de atracción y retención de talento, de sinergias. ¿Y la tecnología qué papel juega? Nosotros en Personio lo decimos de alguna manera, una especie de eslogan, es que hay que ser excelente en la parte administrativa y operativa para poder atacar estos temas estratégicos, ¿no? Y a veces decimos, la clave no es si una empresa se va a digitalizar en los recursos humanos, sino cuándo, porque que lo tienen que hacer, creemos que es obligatorio. ¿Queréis contar un poco vuestra experiencia? Sergio, llevas varios años, en este caso con Personio, pero bueno, podría ser con cualquier otro. ¿Qué ha supuesto tener un software de recursos humanos? Es decir, lo que es la tecnología es un acelerador absoluto. Si tú consigues automatizar, si puedes poner desde... Bueno, hay diferentes formas de automatizar, desde logaritmos, desde chatbots, desde robots, es decir... la tecnología te da a tu servicio la capacidad de poder automatizar o al máximo la mínima expresión todo aquello que es muy cuantitativo, ¿no? Si nos vamos a la tradición de lo que es las funciones tanto del ámbito de personas, financieras, etcétera, tienen un alto contingente de cuantitativo que si tú eliminas y lo desarrollas al cualitativo, lo que te permite evidentemente es poner en mayor valor a la función y sobre todo en el valor añadido que le va a dar a la organización en tangibles muy claros, ¿no? Porque a día de hoy aún queda mucho por automatizar, ¿no? Y aún quedan muchas cosas para poder llevarlo. Quizás nos iríamos hasta incluso a un punto en el que la tecnología lo que nos puede permitir es aún mayor desarrollo del cerebro humano. Sí. Porque el cerebro humano a día de hoy aún lo seguimos e incluso en los medios o métodos de aprendizaje aún se sigue aprendiendo, repitiendo, es decir, aún hay mucha tarea rutinaria o repetitiva que si tú la eliminas expansionas al cerebro más hacia la innovación, hacia la creatividad, hacia otros lugares del cerebro en donde la contribución que puedes dar a la organización es muchísimo más elevada, al final es mucho más exponencial, ¿no? Es difícil, si estás todo el día perdido en Excel, emails y papeleos, innovar, ¿no? Es un poco... Y además, si me permites, por Javier, supuesto. Totalmente alineado con lo que comenta Sergio, y es que además empoderas a los equipos, a tus equipos de managers, de directivos y demás. Eso es. Los haces crecer y al final todos sabemos que ya llevamos unos cuantos años en el mundo de los recursos humanos. El mantra de que cada director, cada manager es un mini director de recursos humanos y tiene que gestionar. Entonces con la tecnología, con ganas en agilidad, en analítica, en empoderamiento y te facilita esa gestión. Que un director pueda decir quiero este informe ahora y no depender de 7 emails y esperar 48 horas para que se lo den. ¿Ha elevado la tecnología, eleva el papel de recursos humanos en la empresa? Sin duda alguna, no sé si me preguntabas a mí, pero bueno, sin duda alguna, ¿por qué no? Sin duda alguna, porque tienes mucha más capacidad de analítica, de aportar valor, de poder dedicarte a lo que realmente importa, ¿no? Que es al cuidado de los colaboradores de la compañía, de los empleados, que al final es nuestro propósito. Hablaba también, gracias Xavi, Carolina, todo este cambio que habéis tenido, ¿también os habéis apalancado en tecnología? Bueno, la tecnología yo creo que es el gran facilitador para poder hacer este cambio.
pero insisto que no olvidemos que detrás de la tecnología están las personas. Eso es. Si tú tienes la tecnología más avanzada del mundo, pero no tienes personas que sepan utilizar esa tecnología ni estén adaptados, no te va a servir absolutamente de nada. Entonces yo creo que es muy importante tener esa tecnología, nosotros lo tenemos. Ajá. Y además nos está facilitando mucho ya no solo a recursos humanos, sí, sino a cualquier manager de cualquier área para poder hacer que esos datos, que al final es nuestro negocio, poderlo transformar en algo que se pueda cuantificar, se pueda explotar y se puedan tomar decisiones, ¿no? Y para mí eso es el gran cambio brutal que tenemos ahora, y evidentemente pues recursos humanos no queda fuera de esto. Tenía fíjate, justo en relación con esto, yo a veces hablo con recursos humanos, que suele ser recursos humanos y IT, las personas o los departamentos encargados en comprar un SaaS. Y a veces se centran, ¿no?, mucho en las funcionalidades. A otras empresas sí que entienden más de que quizá vas por ahí, ¿no?, de decir, oye, pero ¿y esa usabilidad? Y ese partner, ese software que me ayude a entrenar a los managers, que si hay un problema esté al teléfono. No sé, alguien que quiera después de hoy, que habéis visto un montón de stands y quiera decir, quiero digitalizarme, ¿qué le recomendaríais, no? O sea, cuando este balance entre funcionalidades con un checklist versus usabilidad y que funcione, no sé. Entiendo que tiene que haber un poco de ambos, Sergio. Yo te diría, mira, o sea, usabilidad, funcionalidad, ¿no? Que a tu madre, ¿no? Es decir, no, o sea, los dos son importantes, obviamente, tanto la funcionalidad de lo que tú necesitas y la usabilidad. Pero si me hicieses decantar, oye, la balanza un poquito, te tienes que ir a un sitio, usabilidad. Completamente. O sea, yo he visto herramientas, softwares, RPs, o incluso procesos de recursos humanos desde un punto de vista empírico fabulosos, pero si no se utilizan, ¿de qué sirven? Es decir, al final con la usabilidad es lo que te permite ponerlo en valor, ¿no? Si tú tienes una herramienta que realmente que te permita ser autónomo, pero fundamentalmente no a la función, sino al manager, claro, empoderas al empleado y ganas la employee experience, obviamente la usabilidad te permite que sea exitoso. Es un factor de éxito completo en una implementación, ¿no? Claro. Que sea usable. Porque compra recursos humanos, pero al final utiliza toda la empresa. Yo creo que es importante, disculpa. No. Yo creo que es muy importante tener muy claro qué objetivo tienes. Eso es. Es decir, partiendo del objetivo vas a definir en qué lo vas a utilizar, y en qué lo vas a utilizar vas a poder definir qué funcionalidades tiene que tener. Entonces yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que quiero medir y por qué lo quiero medir, porque quiero conseguir algo, y a partir de ahí ir para atrás y definir conjuntamente pues con el proveedor del software as a service, SaaS, definir conjuntamente, y también lo que busca una empresa es que ese servicio pues pueda ser escalable, porque hoy vamos a estar de una manera, mañana podemos tener un objetivo diferente. Entonces tienen que ser softwares que tienen que ser totalmente escalables, fáciles de utilizar, que no fueran necesarios unos grandes skills para poderlo utilizar, porque después las personas son quienes las van a hacer. Y has mencionado que en Schneider también trabajáis o colaboráis incluso con ex competidores. No voy a decirlo, tranquilo. ¿Le dais importancia a los valores de este software? O sea, cuando trabajáis o adquirís un software de otra empresa, pues su apuesta por el medio ambiente, ese componente cultural, porque también es, como lo vemos en Personius, es una garantía de hacia dónde vamos a desarrollar en el futuro. Porque si lo contratas, la idea es no cambiarlo cada 12 meses, un partner a 3, 5, 10 años también te interesará, ¿no? ¿Es algo que tenéis en cuenta cuando trabajáis con otras empresas? Yo creo que... Carolina, empezamos por ti. Sí. Te preguntaba a ti, de hecho. No, bueno, porque has comentado también de que habíamos trabajado con... yo creo que hay dos puntos súper importantes. Nosotros como empresa sostenible, y además que en 2021 fuimos empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights, dentro de nuestras políticas de compra analizamos si el proveedor nuestro sí o sí tiene que cumplir una serie de requisitos, y evidentemente la parte ética, la parte de sostenibilidad. Ya llegamos al punto hasta preguntamos si tienen calculada la huella de carbono, etc. Entonces, eso lo tenemos súper cerrado. Y a la vez también, al final, y esto nos pasa a cualquier empresa que podamos estar aquí, si no somos capaces de, a la hora de vender nuestros servicios, poder demostrar que somos una empresa sostenible en el tiempo, nadie nos va a comprar. Y yo creo que cada vez más, cuando hablamos del comité de dirección,
cuando se deciden estrategias a nivel de grandes inversiones, claro. Aquí tenemos que tener en cuenta a qué empresa estamos yendo para contratar los servicios. Impacto, al fin y al cabo, también, claro. Lo que comentaba. Quedan 3 minutos, 4. Os dejo pregunta abierta si queréis, bueno, en un eslogan o decir, oye, al final, ¿qué ha supuesto la tecnología para ayudar a que las personas se desarrollen? No sé si queréis decir algo más para cerrar. Es un cambio de paradigma la tecnología, la evolución continua. Todos hemos visto diferentes cambios en nuestros departamentos y nadie entendería a día de hoy que pudiendo enviar un email o un fax, ya no, que ya está también pasado de moda, enviásemos un correo ordinario o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces la tecnología está para ayudarnos. Muy bien. Sí. En línea con todo lo que se ha ido comentando, creo que la tecnología tiene que ser facilitador de nuestro trabajo para poder aportar un valor real a lo que el negocio nos demanda y al final es que es esto, ¿no? Nosotros estamos en un proceso también de digitalización completo de lo que es Uriac, porque hemos crecido muy rápido exponencialmente, cada uno trabajaba con diferentes softwares, tenemos que unificar entonces datos, tenemos que hacer procesos manuales, o sea, es un drama, no puede ser esto, no podemos tener una persona dedicada a consolidar datos porque no aporta valor, entonces es esto, la tecnología tiene que facilitarnos, estoy muy en línea de que tecnología va de personas y a mí me molesta mucho, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero a veces me vienen a vender, el producto está cerrado y yo digo, ya, pero es que necesito esto, ¿qué es lo que me piden? No, esto no lo tenemos, bueno, entonces no me sirves, ¿no? O sea, a veces es el escuchar qué quiere nuestra gente para dar una respuesta real, porque si ellos no lo quieren y lo fuerzas, se va a quedar allí. Es una herramienta más que tendrás, aparte luego tendremos mogollones de canales abiertos y de diferentes herramientas y no, cada vez más tenemos que ir a la omnicanalidad o tener algo que esté centralizado, desde allí la experiencia del usuario y la usabilidad, qué importante es y estoy totalmente de acuerdo, no es una balanza. Entonces, bueno, creo que es ir en esta línea, pero que no hay que tener miedo a la tecnología, al contrario, hay que aprovecharla, explotarla, porque tiene mucho por ofrecernos. Muy bien. Si queréis cerrar no sé con si algo. ya podemos decir algo, porque he dicho casi todo que falta. Yo te diría que, bueno, que obviamente es un aliado, no hay que verlo como un enemigo. Hay que, o sea, al final te permite llegar a una velocidad de la cual nadie nos va a bajar, o sea, esta velocidad de crucero que vamos y que va a ser increciendo. O sea, vamos a vivir muchas revoluciones, igual que vimos revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas que vamos a vivir van a ser unas cuantas, las de nuestros hijos van a ser muchísimas más que las nuestras. Y fundamentalmente, en particular en lo que nos puede suponer en el reto en el área de personas, es de una dimensión bastante exponencial. Es decir, si con la tecnología como aliado conseguimos automatizar todo aquello que nos da valor de una manera óptima, bien medida y bien a su vez comunicada, y nos centramos verdaderamente en aquello que es lo que cambia el mundo, es decir, oye, no hay nada que tenga más fuerza que toda la energía nuclear del mundo, que toda la energía eléctrica o que toda la energía atómica. Es la voluntad. Claro. La voluntad de las personas es lo que se demuestra que, no sé, puedo poner un ejemplo, ¿no? Es decir, en el Campeonato Europeo de Baloncesto a España le daban un 0,89% la inteligencia artificial de ganar. La voluntad de un entrenador y 12 jugadores hizo ganar un campeonato. Nadie daba un duro por ellos. Y eso te viene a demostrar que la voluntad cambia el mundo. Entonces, la tecnología nos tiene que ayudar a gestionar voluntades. Con voluntades cambiaremos el mundo. Muy bien. Me ha encantado. La verdad es que qué mejor forma de acabar. Yo no he dado mi opinión porque estoy de moderador, pero soy un fan de la cultura, he leído varios libros. Así que totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Muchas gracias a los 4 y a vosotros. Espero que os haya gustado. Gracias.